El viento cortaba afilado a través de las llanuras de Dakota, trayendo consigo el aguijón de un invierno temprano. La nieve se aferraba obstinadamente a los surcos de la tierra, y el cementerio de la iglesia yacía desnudo, salvo por un puñado de habitantes del pueblo que pateaban sus botas contra el frío. Dentro de la capilla de madera, no sonaban campanas, no había flores dispuestas, ni risas resonaban. No era un día de celebración, sino de necesidad. Elias Rowan estaba rígido al frente, un hombre alto con hombros endurecidos por años de trabajo en el rancho. Su rostro, curtido por el sol y el silencio, no mostraba rastro de alegría. Había enterrado sus propios sueños mucho tiempo atrás, junto con la mujer que una vez amó. Ahora estaba allí, no por amor, sino por supervivencia. A su lado estaba Hannah Doyle, su vestido negro de luto aún pesado por el funeral del día anterior. Viuda a los 28 años, cargaba con su pequeño hijo en los bancos de la iglesia y, con él, el peso de un futuro que no podía sostener sola. La tierra que su esposo había trabajado sería confiscada por el banco a menos que el nombre de un hombre estuviera junto al suyo en la escritura. En el oeste, la ley y la tierra no tenían piedad con las mujeres que quedaban atrás. Así que el predicador pronunció las palabras, su aliento visible en el aire frío. «¿Aceptas, Elias Rowan, a esta mujer?» No hubo vacilación, ni ternura, solo un asentimiento seco. La voz de Hannah, tranquila pero firme, siguió después. Las firmas se escribieron, la tinta oscura contra la página, y así, un matrimonio quedó forjado. Sin beso, sin abrazo, un trato frío sellado ante Dios y los hombres. Los habitantes del pueblo murmuraban mientras salían al viento. Algunos decían que Rowan solo quería la tierra de Doyle para engordar su ganado. Otros compadecían a la viuda, pasada del cuidado de un hombre a otro como si su vida fuera un libro de cuentas por equilibrar. Pero nadie ofreció ayuda, y nadie se quedó a consolar. Así era la vida en la frontera, la supervivencia primero, la suavidad al final. Cuando Elias ayudó a Hannah a subir al carro, lo hizo con la formalidad de un hombre cargando provisiones. Ella no esperaba más. El niño se aferraba a sus faldas mientras el equipo de caballos los llevaba hacia el rancho de Rowan. El camino era áspero y silencioso. La nieve comenzó a caer de nuevo, cubriendo sus huellas casi tan pronto como se formaban. Esta es la historia de una unión nacida sin amor, de dos almas unidas por el deber. La llamaron un matrimonio frío. Y, sin embargo, en la dura tierra de la frontera de Dakota, incluso el suelo helado puede encender una chispa que arde para siempre. Las ruedas del carro crujían sobre los surcos helados mientras Elias Rowan guiaba a su equipo hacia el rancho. El viento cortaba con fuerza, aplastando la hierba y haciendo sonar los álamos desnudos. A su lado, Hannah Doyle estaba sentada, sus manos enguantadas cruzadas con fuerza en su regazo, el tejido negro de su vestido de luto cargado de polvo. Ninguno hablaba. Solo el tintineo constante del arnés y las suaves respiraciones del niño en la parte trasera rompían el silencio. Para Elias, el silencio había sido compañero suficiente durante mucho tiempo. Era un hombre tallado por años de trabajo y soledad, un hombre que llevaba la pérdida en los huesos. Pero el silencio de ese día pesaba más, como si incluso los caballos supieran que arrastraban algo más que un carro. Llevaban el peso de dos vidas unidas sin voluntad. Cuando la casa apareció a la vista, Hannah tomó aire en silencio. Era un lugar sólido, grande para el territorio, con amplios porches y ventanas con postigos. Pero no tenía suavidad. Los postigos eran simples tablas, el porche sin adornos, las paredes remendadas donde las tormentas habían pasado. Era una casa construida para la función, no para el consuelo, como el hombre mismo. Elias la ayudó a bajar sin mirarla, su mano áspera y breve. Ella abrazó a su hijo y entró en su nueva vida sin expectativas. Dentro, el aire olía débilmente a humo de madera y cuero. Una sola alfombra yacía frente al fuego, desgastada en los bordes. Una mesa larga estaba desnuda de manteles, su superficie marcada por años de uso. Arriba, dos puertas permanecían cerradas. Ella se preguntó cuál había pertenecido a la esposa de Elias. No preguntó. La primera cena se tomó en silencio. Elias cortó carne, pasó pan, sirvió café sin decir palabra. Hannah comió con dignidad constante, aunque cada bocado llevaba el sabor amargo de la extrañeza.
Su hijo, Tomás, se movía inquieto, golpeando su cuchara nerviosamente contra el plato de hojalata. Finalmente, Elias habló, su voz baja y cortante. El niño tendrá tareas por la mañana. Las vacas no se alimentan solas. Los ojos de Hannah se alzaron hacia los suyos. Tiene 7 años. Aprenderá, dijo Elias sin suavizarse, aunque tampoco miró al niño. Después de que los platos fueron recogidos, Elias tomó su manta y se dirigió al desván sobre el granero. Hannah no protestó. Un matrimonio frío no dejaba espacio para discusiones. En las semanas que siguieron, el arreglo se asentó en una rutina. Hannah mantenía el fuego, cocinaba comidas, remendaba ropa y cuidaba al niño. Elias trabajaba con el ganado, revisaba cercas y regresaba al anochecer para las mismas cenas silenciosas. Hablaban poco, y cuando lo hacían, las palabras eran cortas, prácticas. El pueblo observaba en el mercado. Los susurros se propagaban. Rowan se casó con la viuda rápido. No perdió tiempo. Está tras su tierra, claro como el día. Pobre mujer. Enterró a un hombre ayer, encadenada a otro hoy. Hannah lo escuchaba todo, pero no respondía. Había vivido la compasión antes, compasión por su cicatriz, por su manera silenciosa, por la desgracia que se aferraba a ella como una sombra. Llevaba el silencio como armadura. Sin embargo, el silencio no la protegía del frío dentro de la casa. Por las noches, cuando el viento sacudía los postigos, ella yacía despierta, escuchando el espacio vacío a su lado. Su hijo dormía cerca, su pequeño cuerpo cálido contra el suyo. Pero la ausencia de ternura pesaba mucho. Una mujer puede vivir sin amor, se decía a sí misma. Pero incluso el deber no debería sentirse tan vacío. Una mañana, tras una fuerte helada, se levantó temprano para avivar el fuego. La pila de leña estaba baja, así que salió a cortar troncos ella misma. Vestida con su sencillo vestido y chal, trabajó el hacha con un ritmo constante, cada golpe resonando en el patio. Cuando Elias regresó de revisar el ganado, se detuvo a observar. «Desgastarás la hoja si la usas mal», dijo al fin. Ella se enderezó, se limpió la frente y lo miró sin inmutarse. «Entonces enséñame a hacerlo bien». Por un momento, algo brilló en los ojos de Elias. Sorpresa, tal vez, o respeto. Dio un paso adelante, corrigió su agarre, demostró un golpe limpio. Ella lo imitó, el hacha cortando más profundamente en la madera. Él dio un breve asentimiento y se alejó, pero el momento perduró. Por primera vez, habían compartido algo más allá del silencio. Aún así, el frío permanecía. Cuando los vecinos visitaban, Elias la presentaba simplemente como la viuda Doyle. No Hannah, no su esposa, solo el nombre que la mantenía atada a la sombra de otro hombre. En un evento social de la iglesia, un ranchero llamado Dugan se burló abiertamente. «Rowan, no podrías ganar el corazón de una mujer ni con oro. Supongo que tuviste que conformarte con la que no tenía opción». Las risas resonaron. Elias no dijo nada. Se quedó rígido, la mandíbula tensa, mientras Hannah soportaba el aguijón en silencio. Esa noche, cuando regresaron a casa, ella le preguntó en voz baja, «¿Siempre dejarás que hablen así?». Su respuesta fue contundente. «Lo que dicen no cambia lo que es». Era verdad, pero también era cobardía. El invierno se intensificó en las llanuras de Dakota, y con él, el silencio en la casa de Elias Rowan se volvió más pesado. Día tras día, el rancho exigía su tributo, ganado que alimentar, cercas que reparar, agua que acarrear antes de que se congelara. No había espacio para el duelo, ni tiempo para la ternura. El deber era el aire que respiraban. Para Hannah, los días se fundían unos con otros. Se levantaba antes del amanecer, su aliento formando nubes en la cocina helada mientras avivaba las brasas reacias. Su hijo dormía envuelto en un colchón de paja en un rincón, y ella trabajaba en silencio para que pudiera soñar un poco más. Horneaba pan, salaba carne, remendaba camisas gastadas por el trabajo. Era el mismo trabajo que había hecho como esposa antes, pero ahora el silencio tenía un peso diferente. Elias le hablaba como si fuera una empleada, seco y escueto. Ella respondía de la misma manera. Sin embargo, el rancho mismo los obligaba a estar en contacto. Una mañana, cuando la nieve era demasiado pesada para que Elias llegara solo al granero, Hannah se envolvió en su chal y lo siguió.
Sostuvo el farol mientras él cortaba los montones de nieve, y juntos sacaron terneros tercos del hielo. No hablaron, pero el trabajo los unió más que cualquier palabra. Esa noche, cuando el viento gemía a través de las vigas, Elías notó las manos de Hannah, rojas y ásperas por la cuerda y el frío. Sin comentario, dejó un pequeño tarro de ungüento junto al hogar. Hannah no dijo nada, pero cuando lo frotó en sus palmas, pensó que sentía el más leve calor en este matrimonio frío. El niño, Tomás, fue el primer puente verdadero entre ellos. Elías le enseñó a lanzar una cuerda a los postes de la cerca, a silbar para acercar al ganado. Hannah observaba desde el porche, su corazón apretado al ver a su hijo reír por primera vez desde el entierro de su padre. Elías no reía con él, pero permitía la alegría del niño, y eso era algo. En la cena, Tomás parloteaba sobre sus lecciones, llenando el silencio que tanto tiempo había estado entre marido y mujer. Elías escuchaba, gruñendo aprobación o corrección, mientras Hannah animaba al niño en voz baja. Estas pequeñas comidas se volvieron menos una obligación y más algo que se asemejaba a una familia, aunque el deshielo era lento. Una tarde, Elías criticó la costura de Hannah en una manta de silla. No resistirá, murmuró, dejándola a un lado. La voz de ella, firme pero tranquila, respondió, resistirá si el hombre que monta no deja que el caballo tropiece. Él la miró, sorprendido. Era la primera vez que ella le respondía. Por un momento, la tensión se estiró entre ellos como una cuerda tensa. Luego, para su sorpresa, él dio un breve asentimiento y volvió a colocar la manta en su lugar. La discusión murió, pero algo más echó raíces, el reconocimiento de que ella no se doblegaría fácilmente. Los habitantes del pueblo, sin embargo, no dejaban descansar el matrimonio frío. En el mercado, las mujeres susurraban detrás de sus manos. Ya se ve agotada. Rowan solo está engordando su ganado con su tierra. Qué triste. Pero, ¿qué opción tenía? Hannah lo soportaba en silencio, con la barbilla levantada, los ojos al frente. Elías rara vez iba al pueblo, pero cuando lo hacía, sentía las miradas como piedras en su espalda. Dugan, el ranchero rival, era el peor. Apoyado contra un poste de amarre un sábado, se burló lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Escuché que Rowan se casó con la tierra de la viuda. Debe ser una cama amarga compartirla con una mujer que es mitad dolor y mitad fantasma. Las palabras cortaron. Elías se dio la vuelta, la mandíbula tensa, dejando que Hannah soportara el aguijón. Esa noche, ella preguntó suavemente pero con firmeza, ¿pretendes dejar que hable por ti para siempre? La respuesta de Elías fue fría, sus ojos en el fuego. Las palabras no cambian el ganado en el campo ni el tejado sobre tu cabeza. Era verdad, también era cobardía, y Hannah lo sabía. Sin embargo, bajo la escarcha, las brasas seguían agitándose. Una noche, mientras el viento aullaba, una serpiente de cascabel entró en la cocina, enroscándose cerca del hogar. Hannah, sin un grito, tomó el atizador de hierro y golpeó con precisión, matándola antes de que pudiera atacar a su hijo. Cuando Elías regresó del granero, la encontró de pie, firme, con el cuerpo de la serpiente enfriándose a sus pies. «No gritaste», dijo en voz baja. «¿De qué serviría eso?», respondió ella, sus manos firmes en el atizador. Por primera vez, algo cercano a la admiración brilló en sus ojos. Él se deshizo de la serpiente, pero durante toda la cena, su mirada volvía a ella, no con desprecio, sino con pensamiento. Otro cambio llegó cuando ella tomó las cuentas del rancho. Elías había dejado que los libros se deslizaran, los números un revoltijo de marcas y manchas de tinta. Hannah, una vez hija de un tendero, enderezó las columnas, equilibró los libros y señaló dónde se podían ahorrar suministros. «Estirarás el rebaño otro invierno si vendes temprano», comentó. Él frunció el ceño, luego miró más de cerca. Ella tenía razón. Para un hombre que se enorgullecía de su autosuficiencia, admitir su valía no fue un paso pequeño. «Entonces lleva los libros», dijo simplemente. Desde ese día, el rancho ya no era solo suyo. Silenciosamente, se convirtió en de ambos. Aún así, los muros de dolor y orgullo permanecían. Elías pasaba largas horas a caballo, agotándose antes que sentarse frente a ella en la casa silenciosa. Hannah soportaba el vacío con su fuerza habitual.
Pero cada noche, mientras arropaba a su hijo, se preguntaba si la escarcha entre ellos alguna vez se derretiría. Y, sin embargo, cuando la primera grieta de la primavera rompió el hielo en el arroyo, Elia se detuvo al verla arrodillada en el barro, guiando terneros al agua. Sus faldas estaban empapadas, su cabello suelto, pero su rostro estaba tranquilo, resuelto. No era una novia frágil del este, ni una mujer para compadecer. Era hierro forjado en la adversidad. Él sintió que algo se agitaba, un calor que había jurado no permitir nunca más. Se dio la vuelta antes de que ella pudiera verlo. Pero la verdad ya había echado raíces. El matrimonio frío estaba cambiando. No rápido, no con facilidad, pero bajo el peso del invierno y el trabajo, la escarcha cedía al fuego. La primavera llegó tarde a Dakota, como si el invierno hubiera clavado sus garras en la tierra y se negara a soltarla. Cuando el deshielo finalmente llegó, fue duro, hielo rompiéndose en el arroyo, ríos hinchándose, hierba de la pradera crepitando seca bajo el sol repentino. Era el tipo de temporada en la que una chispa podía incendiar toda la llanura. Elias Rowan sintió el peligro antes de verlo. Mientras revisaba las cercas una tarde, olió el humo. Una delgada línea gris en el horizonte se oscureció, extendiéndose con el viento. Para cuando regresó al rancho, el cielo estaba rayado de rojo. «Fuego», dijo simplemente, saltando de la silla. «Viene rápido». Hannah se tensó, atrayendo a Thomas a su lado. Los ojos del niño se abrieron de miedo, pero las manos de su madre estaban firmes. «Dime qué hacer». Por un momento, Elias dudó. Siempre había enfrentado el peligro solo. Pero ahora, el rancho no era solo suyo. «Toma los libros y el rifle. Mantén al niño cerca del pozo. Si el granero se incendia, suelta los caballos». Ella